Buenos días, ¿qué tal queridos alumnos? ¿Cómo estáis? Vamos a continuar con Nietzsche, ¿vale? Lo último que estuvimos viendo fue la crítica a Platón, ¿vale? Que Platón ya conocemos su pensamiento y entendemos así mejor la crítica que hace Nietzsche a Platón. Y ahora vamos a continuar con la última de las críticas. Habíamos visto dentro de la filosofía negativa, la primera crítica a Sócrates, luego la crítica a Platón y por último la crítica al cristianismo, que viene a ser un poco similar a la crítica que hace a Platón. ¿Por qué? Porque según Nietzsche, el cristianismo es una metafísica y una antropología de corte platónico, ¿vale? Es decir, el cristianismo recibe una, como así es, ¿no? El cristianismo recibe una influencia muy fuerte de la filosofía de Platón y entonces, pues la crítica viene a ser un poco similar, ¿no? Pero ahora nos centramos más en el cristianismo. Y nos dice lo siguiente, entonces, nos dice que el cristianismo establece una moral antinatural que se opone a la vida, rechazando toda manifestación corporal e instintiva, toda manifestación dionisíaca, ¿verdad? Para quedarse con lo apolíneo, con lo racional, ¿vale? Dentro del cristianismo, tened en cuenta que ya lo hemos visto también en los pensadores de la Edad Media o incluso de la Edad Moderna, por ejemplo también en Descartes, el racionalismo. ¿Os acordáis que Descartes demuestra también la existencia de Dios a través de un argumento racional, ¿no? Pues lo mismo sucedía con San Agustín y con Santo Tomás, ¿vale? A través de la razón, por ejemplo, Santo Tomás parte de los sentidos para aplicar ¿os acordáis de Santo Tomás, no? Parte de la información de los sentidos, aplica la noción de causa y efecto, eh, comprueba que esta noción, que esta aplicación de la causa y el efecto no puede ser infinita, por lo tanto hay una primera causa que es Dios. Pues eso es un argumento racional, ¿no? Y volvemos otra vez a lo mismo, a la misma crítica, la crítica que hace Nietzsche a la razón como herramienta para crear mundos ficticios y que tanto Platón como Sócrates como el cristianismo a esos mundos ficticios les otorga la categoría de auténtica realidad, ¿no? Entonces el cristianismo se opone a la vida rechazando toda manifestación corporal e instintiva. También corporal, porque rechaza también toda manifestación corporal, pues porque el cuerpo, como es una metafísica y una antropología, ¿no?, de corte platónico, pues el cuerpo vendría a ser, no lo dice así el cristianismo, pero bueno, lo decía Platón y recibe el cristianismo esa influencia, ¿no? El cuerpo es como una cárcel del alma, se ve como algo negativo. Cualquier tipo de placer corporal o que se da en esta vida y no se da en otra, pues el cristianismo lo rechaza, ¿no? Que esa es la crítica que hace Nietzsche, y Nietzsche entonces lo que nos dice es que eso tendría que ser positivo, ¿no? Cualquier manifestación instintiva y cualquier manifestación o búsqueda del placer corporal tendría que ser positiva porque es algo que pertenece a esta única vida, que es lo único que tenemos seguro, que es la única verdad. Recordad que el pensamiento de Nietzsche se denomina vitalismo por la importancia que le da a esta vida, ¿no? Entonces, lo central en el cristianismo no es su credo, son sus valores, su modus vivendi. Los valores propios del cristianismo, que lo veremos un poco en lo que sería la ética de Nietzsche, serían una serie de valores que son contrarios a la verdad. Contrarios a la verdad en el sentido en el que, pues según Nietzsche, se han creado, pues como hemos dicho ya tantas veces, ¿no? Se han creado un mundo, la vida eterna, la vida más allá de la muerte,
que le han dado esa categoría de auténtica realidad, ¿no? Y entonces se han creado una serie de valores morales para defender la vida eterna, la vida de ese mundo que para Nietzsche es completamente inventado, pues para vivir esta vida, el cristianismo habría creado una serie de valores para defender esa vida que no es esta, la vida eterna, ¿no? La vida después de la muerte. Y serían una serie de valores contrarios a la verdad, porque la única verdad que tenemos para Nietzsche es esta vida. Y los valores que crea el cristianismo van dirigidos a asegurarse un buen puesto en la vida después de la muerte, ¿no? Tenía Nietzsche una frase que con esto yo creo que se puede entender bien y bueno, es una frase bastante llamativa que decía que la verdad es una mentira socialmente aceptada, ¿no? La verdad es una mentira socialmente aceptada. Entonces, lo que se toma por verdad, que serían, estamos en pleno siglo XIX, ¿no? Una serie de valores, la verdad serían una serie de valores, una forma de vivir que estaría volcada en asegurarnos una buena plaza en la vida, en el más allá, pues esa serie de valores constituirían para Nietzsche una mentira porque esos valores sirven para negar esta vida, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que socialmente una inmensa mayoría los toma por verdaderos, ¿no? Y entonces, por eso nos viene a decir que lo que se toma por verdad realmente es mentira, pero todo el mundo lo acepta. Entonces, como todo el mundo lo acepta, se toma por verdad, ¿no? Se toma por verdadero. Pues vendría a ser un poco eso. Fijaos, nos dice Nietzsche que el cristianismo se aprovechó del miedo del hombre al dolor y al sufrimiento, al dolor, al sufrimiento y a la muerte. En el sentido en el que, pues bueno, se puede considerar normal que el ser humano tenga una serie de miedos al dolor, al sufrimiento, a la muerte, y nos dice Nietzsche que el cristianismo se ha aprovechado de esos miedos naturales que tienen los seres humanos para poder inculcar una serie de valores en base a esos miedos para poder paliar, para poder eliminar esos miedos, dándoles la esperanza de poder vivir otra vida en el más allá, ¿no? Y así poder eliminar, por ejemplo, ese miedo a la muerte. Si yo defiendo, como defiende el cristianismo, ¿no? Si el cristianismo defiende que existe una vida más allá de la muerte, entonces, más allá de esta vida, ¿no? Si existe una vida más allá de esta vida, entonces desaparece la muerte, ¿no? Desaparece la muerte porque realmente no me muero, dejo de existir en esta vida y entonces no existiría la muerte, ¿no? Lo mismo que el miedo al dolor o el miedo al sufrimiento. Si, por ejemplo, yo siento un dolor profundo y sufro, por ejemplo, por la muerte de un ser querido en esta vida, pues el cristianismo podría eliminar ese dolor al darme la esperanza de poder reencontrarme con esa persona a la que ya en esta vida no voy a poder volver a ver, pues me da la esperanza de poder volver a verla una vez que me muera, ¿no? Entonces ese dolor queda eliminado. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esta forma de, lo veremos también más adelante en la filosofía positiva de Nietzsche, ¿no? Esta forma de afrontar la vida, según Nietzsche, eh, pues no es una forma de afrontarla o de vivirla en su plenitud, porque no aceptaríamos la vida tal cual es,
con todo el sufrimiento y con todo el dolor que conlleva. Es decir, según este modus vivendi, ¿no? Y estos valores que nos inculca el cristianismo, eh, el ser humano que seguía, es decir, que sigue estas pautas del cristianismo, los seres humanos que siguen estas pautas del cristianismo, no afrontarían la vida en toda su plenitud, no vivirían una vida absolutamente completa porque no aceptan la vida tal cual es, porque la vida implica también dolor y sufrimiento. Y entonces no quieren vivir la vida tal cual es porque quieren evitar de la vida incluso el dolor y el sufrimiento. Y para ello el cristianismo le da una pequeña ayuda para no sufrir en esta vida al darle la esperanza de la existencia en otra vida, la auténtica realidad, que para el cristianismo sería la vida después de la muerte, ¿no? No sé si más o menos me he explicado, no sé si más o menos se entiende, yo creo que sí. De todas formas, comentadme cualquier duda, ¿de acuerdo? Entonces, el cristianismo configura así un Dios que aliena al hombre, que le despoja al ser humano de su propia esencia, es decir, de su propia vida, al presentar como enemigo de su propia vida todo aquello que suponga una afirmación del aspecto dionisíaco que la vida tiene, ¿no? Y entonces el cristianismo seguiría un poco todas esas pautas que hemos visto en Sócrates y en Platón de defender el lado apolíneo del ser humano frente al dionisíaco. El dionisíaco, el lado dionisíaco, el instintivo, el pasional, el corporal, serviría, según Nietzsche, sirve fundamentalmente para afirmar la vida, ¿no? Y el lado apolíneo, si predomina absolutamente, como según Nietzsche está sucediendo, eh, pues en la época en la que se le está viviendo y ha sucedido durante toda la historia de Occidente, si predomina el lado apolíneo, el nivel apolíneo del ser humano, entonces viene, viene a suponer algo así como que se niega la vida. Porque a través de lo apolíneo, de lo racional, se crean una serie de conceptos para negar esta vida. Es decir, una serie de conceptos como la vida eterna, el mundo de las ideas, etcétera, que sirven para negar esta vida, ¿no? Volvemos un poco otra vez a lo mismo, ¿no? Aparece ya además, aparece ya de lleno, ¿no? Con el cristianismo, el concepto de Dios, ¿no? Vamos a ver en la filosofía negativa, perdón, en la filosofía positiva, el momento en el que Nietzsche nos dice que para superar toda esta es uno de los puntos centrales dentro de la filosofía de Nietzsche, que para superar toda esta situación de decadencia en la que está viviendo la cultura occidental, para poder superar esta situación, lo que hace Nietzsche es, entre otras cosas, declarar la muerte de Dios, ¿no? Nietzsche declara la muerte de Dios como, lo veremos más adelante en profundidad, ¿no? Nietzsche declara la muerte de Dios como Dios como el concepto en el cual se ha basado prácticamente toda la cultura occidental, pues fijaos, ¿no? Desde el nacimiento, desde el cristianismo, ¿no? Hace miles de años, y la cultura occidental entró hace, hace ya más de 2000 años, ¿no? En una etapa, en una época, en una situación de decadencia, al creer y al seguir de forma tan amplia la religión cristiana, y la religión cristiana que gira en torno al concepto de Dios. Entonces, el concepto de Dios representaría para Nietzsche un poco toda esa decadencia de la cultura occidental, porque también Dios sería un concepto que se ha defendido racionalmente a lo largo de la historia de la cultura occidental,
pues mira la filosofía medieval, ¿no? Según Nietzsche, pues es un concepto al que se le ha dado una categoría de realidad, pues que no debería tenerla porque no sabemos, es decir, ¿no? Directamente, pues bueno, es un concepto que no podemos afirmar ni tan siquiera que exista, ¿no? Menos aún darle esa categoría de auténtica realidad, ¿no? Entonces, Nietzsche más adelante acaba declarando la muerte de Dios como la muerte de Dios como el concepto en el cual se ha basado la cultura occidental para estructurar la vida de todos los seres humanos y promover esa decadencia en la cual se encuentra la humanidad por el hecho de que con ese concepto de Dios se niega la auténtica realidad que es nuestra vida, ¿no? Se negaría todo, todo lo que de dionisíaco tiene nuestra vida. Es decir, lo que tiene nuestra vida de dionisíaco serviría para afirmar la vida. Pues bien, eso en base al concepto de Dios se niega lo dionisíaco, es decir, se niega nuestra propia vida para darle más importancia a otras vidas, ¿no? ¿Vale? Creo que se puede entender. Fijaos, hoy no vamos a entrar en lo de la moral de los señores y la moral de los esclavos, vamos a mencionarlo un poco, que aquí sería fundamentalmente lo que vendría a ser el problema de la ética en Nietzsche, junto a lo que veremos más adelante, lo de la transmutación de los valores, ¿no? El cambio de los valores, que vendría a ser algo así como lo que se consideraba bueno se considera malo y lo que se consideraba malo se considera bueno, ¿no? Critica todo lo que Dios implica, la moral de los esclavos frente a la moral de los señores. Según Nietzsche, el tipo de ética, el tipo de moral que se propone desde el cristianismo sería la moral de los esclavos, aquellos que formarían parte de una especie de rebaño y que sigue todas las indicaciones como si fueran ovejas, ¿no? Una especie de rebaño que siguen todas las indicaciones que se dan desde ese concepto de Dios, ¿no? Que sirven para negar la vida, frente a la moral de los señores, que lo vamos a ver más adelante en la filosofía positiva, que es lo que Nietzsche defiende, la moral de los señores, imponerse a todos esos valores que se han venido defendiendo a lo largo de toda la historia de la cultura occidental, imponerse a todo eso para crear nuevos valores que afirmen esta vida, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre hay pueblos dominadores y pueblos dominados. Así, lo que la moral sea viene determinada por la parte en conflicto que resulte ganadora. En este caso, la parte del conflicto a lo largo de la historia de la cultura occidental que ha resultado ganadora ha sido la moral de los esclavos. Y se ha tomado por valores, perdón, se ha tomado por buenos una serie de valores que para Nietzsche realmente son malos. Entonces se ha tomado por bueno lo malo y por malo lo bueno. Es decir, se ha tomado por verdad la mentira y la mentira se ha tomado, se ha tomado por verdad la mentira y se ha tomado por mentira lo que es verdad, ¿no? La verdad es una mentira socialmente aceptada, entonces hay que cambiar todo eso, ¿no? Habría que cambiar todo eso. Bien, pues nada, el próximo día profundizamos ya directamente un poco más en la moral de los señores y la moral de los esclavos para terminar toda esta parte de la filosofía negativa y ya iniciamos el próximo día bueno, cuando terminemos esto que nos queda de la moral de los señores y la moral de los esclavos, ya para el siguiente día veremos, empezamos ya la parte de la filosofía negativa con el concepto de la muerte de Dios y lo que implica la muerte de Dios, que es el nihilismo, ¿de acuerdo? Así que nada, queridos alumnos, agradeceros otra vez, como siempre, de nuevo que estéis ahí y os mando a todos un saludo muy grande.